Muy bien, pues entramos ya en la recta final de la jornada con el bloque de otras alternativas al tratamiento de las aguas y residuos industriales. Aquí vamos a invertir el orden de los ponentes porque por coherencia más temática ellos han considerado que primero intervendrá Natividad Fernández para hablarnos de las experiencias y resultados del aprovechamiento de residuos industriales en Sevilla, ¿no? Exacto. Vamos a ver, voy a presentar a Natividad. Natividad es la jefa de planta en Faxa Sando GBS. Es licenciada en Química por la Universidad de Sevilla y socia cofundadora de la Asociación Científica Grupo Vindicación Sevilla GBS, fundada en 1993. Ha trabajado desde 1988 en la EDAR Copero, desempeñando los cargos de jefa de laboratorio, jefa de explotación y desde marzo de 2021 es jefa de planta. Ha trabajado con empresas como Sociedad Española de Aguas Filtradas, UTESA Dam Pridesa, Acciona Agua, Draci Infraestructuras y UTEFAXA Sando. A nivel de investigación ha colaborado en diversos proyectos relacionados con los fangos activos y cuenta en su haber con más de 50 publicaciones especializadas en este sector. Cuando quieras. Uy, eso no hemos sido nosotros tampoco. Eso no hemos sido nosotros. Vale, perfecto, gracias, Mar. A ver, antes de nada, quería pedir disculpas a una de las empresas patrocinadoras de química porque he usado una versión antigua del fondo de la presentación y no aparece su logo. Así que disculpadme, es error mío. Muchas gracias por el patrocinio de esta jornada y disculpadme de verdad. En segundo lugar, por supuesto, gracias tanto a Emacesa como a Interempresa por habernos brindado a GBS la oportunidad de nuevo de participar en un evento de este tipo. Hemos estado encantados de elaborar conjuntamente el programa y conseguir reunir, bueno, pues a los profesionales que estáis aquí, explotadores y sufridores de esta problemática que tenemos hoy entre manos, que es el tratamiento de las aguas industriales. Bien, a modo así pequeño de resumen, hemos visto, ha quedado patente el problema que tenemos hoy día en las industrias para gestionar sus aguas, sus residuos, sus vertidos, como lo queramos llamar. Es una problemática pues derivada de esta actividad industrial, sobre todo en el sector agroalimentario. Hemos visto la influencia que tiene esto o que puede tener sobre las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas, si estos vertidos llegan a ellas sin tratar adecuadamente. De ahí lo que nos han comentado de la importancia de la detección de vertidos, el control de estas industrias, además el marco legal que nos han presentado. Bien, pues así en este ámbito, en este marco, está claro que tenemos un problema de crecimiento de residuos, un impacto ambiental grande como consecuencia de esta actividad industrial. Tenemos aquí tres patas. La más sencilla es la eliminación de estos residuos, de estas aguas, bien sea vertedero, bien sea cauce público. Esto, evidentemente, es lo menos aceptable ahora mismo con la política ambiental que tenemos entre manos. En segundo lugar, hemos visto el tratamiento in situ de estas aguas o de estos residuos. Nos han planteado las dificultades que tienen muchas de estas aguas para tratarlas. En algunos casos, bien por caudales grandes, por altas cargas. En otros casos tenemos problemas de rentabilidad de estas instalaciones, problemas de personal especializado. No se cuenta en todas las industrias con personal especializado para llevar este tipo de estación, que ya habéis visto la complejidad que puede tener. En fin, hay muchas dificultades que nos pueden llevar a desestimar un poco esta opción. Nos queda una. ¿Es posible la valorización de estas aguas residuos, como lo llamemos? ¿Es posible darle un nuevo uso? ¿Hasta dónde podrían rendir este tipo de agua? ¿Qué podríamos hacer con ello? Bien, yo voy a tratar de dar respuesta a esta pregunta centrándonos un poco en esta valorización de residuos en la planta depuradora de Copero, de aquí de Sevilla. ¿Vale? Está claro que, bueno, la valorización, muy sencillo, es darle un nuevo uso a algo, es transformarlo para que pueda o bien tener una nueva función o bien que sirva como materia prima para una nueva línea de proceso. Dependiendo del tipo de residuo, podríamos tener una valorización material o energética. En la primera, pues, está claro que es darle un nuevo uso y en la segunda, el objetivo fundamental es obtener energía. Por supuesto, con cualquiera de estas dos opciones podríamos disminuir los residuos, disminuir el impacto ambiental
obtener unas líneas de proceso a lo mejor un poco más efectivas porque reducimos costes de unas posibles materias primas. Podemos obtener energía, como hemos visto, podemos crear nuevas líneas de negocio. En fin, la valorización nos da unas ventajas que yo creo que son bastante importantes con la problemática que actualmente tenemos entre manos. Nosotros nos vamos a centrar en la valorización energética, o sea, en la obtención de energía a través de lo que se denomina codigestión en una depuradora de aguas residuales. Vamos a tratar de definir algunos conceptos, que es la codigestión. Vamos a ver luego el caso práctico de la depuradora de Copero. Vamos a describirla muy brevemente para enmarcar un poquito dónde hemos realizado esta experiencia. Vamos a ver por qué se nos ocurrió en un momento determinado decidir optar por esto, qué nos llevó a ello, qué requisitos tenemos que cumplir, qué procedimientos hay que llevar a cabo, cómo se materializa esto. Y veremos al final los resultados, la situación actual, las conclusiones y otros aspectos a tener en cuenta. Esto así a priori parece una solución muy buena, parece que tiene muchas ventajas para la industria, para el medio ambiente, para la edad, pero todo ello lleva también una serie de trabajos y unos requisitos y puede tener unos peligros y unas dificultades para la explotación de la propia depuradora. Bien, bueno, yo lo que voy a presentar es un trabajo, es una experiencia, no es nada científico y no es un trabajo mío, es un trabajo de muchos técnicos, tanto de Masesa como de las empresas que han explotado la depuradora a lo largo de los años, de personal de laboratorio, técnicos, jefes de planta, procesos y demás. Bien, la digestión anaerobia, lo sabemos, es un proceso degradativo de la materia orgánica mediante una serie de microorganismos que lo que hacen es transformar esta materia orgánica en un gas que contiene principalmente CO2 y metano. Esto, por supuesto, simplificando mucho lo que es una digestión anaerobia. Bien, sabemos que los lodos de depuradora tienen una biodegradabilidad más bien lenta. Necesitamos como mínimo 20 días para conseguir degradar su materia orgánica y aún así la reducción de materia volátil no es alta. La relación carbono-nitrógeno es más bien pobre. Por lo tanto, podría existir una posibilidad de mezclar estos lodos con algún tipo de residuo, de agua, que contenga aquello que no contiene los lodos, de manera que le diera una estabilidad a la digestión anaerobia y además potenciara, si es posible, la producción de gas. Bien, pues eso es la codigestión. Es la unión o la simbiosis de varios sustratos, en este caso estamos hablando de los de depuradora y otros residuos, de manera que aumenten la producción de biogás y le den estabilidad al proceso de digestión anaerobia. La bibliografía nos dice que aproximadamente se pueden producir 35 litros de metano por cada kilo de DQO que ingresemos en la digestión anaerobia. Bien, pues eso fue lo que quisimos aprovechar nosotros en la depuradora de Copero en un momento determinado. ¿Cómo es la depuradora de Copero? Bien, la depuradora de Copero, propiedad de Masesa, es la más grande de la ciudad de Sevilla. Actualmente está explotada por la UT de dos empresas, de Faxa y de Sando. Su capacidad de diseño, su caudal de tratamiento posible es de 255.000 metros cúbicos al día. Sirve a la gran mayoría de la población de Sevilla, a la población de Dos Hermanas y un polígono industrial bastante grande que está en la zona anexa a la depuradora. Y consta, además de su tratamiento primario, de un tratamiento biológico convencional de fangos activos y una digestión anaerobia de todos los lodos generados en el proceso de depuración. Actualmente se producen unas 3.000 toneladas al mes de fango. Disponemos de 8 digestores anaerobios, un volumen de casi 40.000 metros cúbicos. La depuradora cuenta también con motores de cogeneración para aprovechamiento del gas de codigestión, de manera que generamos tanto energía eléctrica como calor. Con lo cual podemos autoabastecernos, en cierto modo, de estas necesidades. Bien, los objetivos de la depuradora pues son los objetivos normales de la depuradora. Tiene un objetivo medioambiental, por supuesto, el principal, reducir la carga contaminante, y un objetivo energético, de manera que, gracias a esta digestión anaerobia, pues podamos aprovechar
el gas que producimos, de manera que podamos producir energía eléctrica y térmica y podamos cubrir parte de nuestras necesidades. Bien, ¿en qué momento y por qué se nos ocurre plantearnos la posibilidad de valorizar, de incorporar residuos de alta carga orgánica a la digestión de copero? Nos vamos a situar en el año 2011. En 2011, el caudal de entrada a la planta, que hemos visto que de diseño teníamos 255.000, no llegaba a 140.000, o sea, estábamos bastante holgados. La producción de biosólidos era en torno a 70-80 toneladas al día, el consumo rondaba los 39.000 kilovatios al día y la capacidad que teníamos de generar energía con nuestros lodos de la depuradora pues no llegaba a unos 23.000. El tiempo de residencia en digestión bastante holgado, 35 días, y la producción de gas era acorde a la de cubo, está bastante sobrada y en principio no presentaba problemas. Bien, si vemos en la gráfica la evolución de las toneladas de cubo de entrada y como consecuencia de la producción de gas, pues vemos que en los últimos años, situándonos en 2011, cae progresivamente y con ello, evidentemente, la producción de gas. Entonces, en ese momento, y con lo que existía, bueno, vemos que pasamos de un 71% en 2008 a no llegar al 60%. Simplemente porque no entraba carga, no era una mala gestión de la edad. Entonces, bueno, pues dijimos en ese momento, ¿podemos hacer algo? ¿Podemos aprovechar eso que habíamos leído por ahí de codigestión, incorporar residuos a la planta, a la codigestión, conseguir un poco más de energía y llegar incluso a la autosuficiencia? Pues esa fue la pregunta que nos hicimos en 2011. Dijimos, ¿qué puede haber por ahí? ¿Qué residuo podríamos incorporar? ¿Qué otras materias que no fuera valorizable, que no fuera reutilizable, que para las industrias fuera un problema? ¿Qué podríamos hacer con ello y si podría servir para optimizar energéticamente el proceso de depuración? Vemos aquí una tabla en la que vemos algunos residuos, de algunos se habla hoy en la jornada. Las flechas lo que indican es la posibilidad de complementar las carencias o las deficiencias que pueden tener los lodos de depuradora. Bien, en resumidas cuentas, esta opción de codigestión parece que puede ser una mejora medioambiental, tanto para la EDAR como para la industria. Por un lado, hemos dicho que podríamos conseguir más producción de gas, con ello podríamos tener menos consumo energético de la red, podríamos optimizar energéticamente nuestro tratamiento, podríamos llegar al autoconsumo en algún momento y tendríamos también una mejora medioambiental bastante importante. Valorizamos residuos, minimizamos este crecimiento de residuos, los eliminamos de la red de saneamiento en muchos casos, que al final hemos visto que terminan en la depuradora. Bueno, pues para que terminen en cabecera de planta y nos cueste depurarlo, vamos a sacar de ello el partido que podamos, si es posible. Y a la industria le podríamos hacer un gran favor, porque para ellos desaparece en algún momento el problema residuo. Tenemos que tener en cuenta que podemos hablar de industrias muy grandes en los que los volúmenes de estos residuos, estas aguas sean grandes, que sea rentable la instalación de una depuradora, y podemos hablar de industrias muy pequeñas, estacionales, que funcionan en determinadas épocas del año, en la que para ellos no es ni rentable ni viable montar una depuradora. Entonces, la verdad que indagamos por la zona y realmente nos dimos cuenta que había bastante problemática en bastantes industrias relativamente cercanas. Y además lo sabíamos porque lo estábamos sufriendo. Miguel Ángel ha puesto un montón de fotografías, la mayoría son de coperos, de los vertidos que nos llegaban, algunos siguen llegando ahora, de esta industria que teníamos en los alrededores. Bien, resumidas cuentas, esto es la codigestión podría ser una mejora importante, una solución a la gestión de los residuos, y además incorporaríamos las depuradoras dentro de la economía circular y le daríamos un cambio a la filosofía que hasta ahora ha tenido y la incorporaríamos un poco más en la filosofía actual y el concepto actual de depuradora de aguas residuales. Bien, vamos a ver esto cómo se materializa, cómo se hace, qué hace falta para hacer esto. En primer lugar, necesitamos una serie de requisitos legales que yo no voy a entrar en materia porque nos va a hablar ahora Benigno de ello y nos va a explicar qué hace falta legalmente para llevar a cabo esto.
En este caso, como Emacesa es la propietaria de la depuradora, las explotadoras vamos cambiando cada cierto tiempo con buen criterio. Emacesa lideró toda esta gestión documental y todo este protocolo administrativo que es necesario, por supuesto, para hacer de una forma legal el tratamiento de residuos en la depuradora. Hablamos de residuos y no de aguas porque la mayoría de las aguas industriales son catalogadas como residuos. Bien, otro requisito. ¿Qué residuos? ¿Todo vale? No, todo no vale. Todo no vale. La digestión anaerobia es un proceso biológico sensible y que necesita una serie de características y particularidades. Por lo tanto, no podemos admitir cualquier tipo de residuo. Sí es verdad que vimos en la zona residuos de la industria agroalimentaria, de la cadena alimentaria, de la producción de biocombustibles, que podían cumplir con los requisitos necesarios para tratarlos dentro de la depuradora. Requisitos, pues que sean de alta carga orgánica. No nos interesa un residuo con baja carga orgánica. La verdad, no nos haría más que un efecto de dilución dentro de la depuradora. Deben de favorecer el equilibrio de nutrientes. Por supuesto, no pueden tener tóxicos. No deben de tener ningún inhibidor de la digestión anaerobia. Y preferentemente con poca concentración de sulfato para evitar la producción de sulfídrico en el gas y con ello el daño posterior a los motores de cogeneración, entre otras cosas. Bien, investigamos por la zona y vimos que había bastante residuos y bastante industria que tenía un problema y que sus residuos podían cumplir con estas características. ¿Qué necesitamos en la instalación? Pues evidentemente tenemos que tener una digestión anaerobia holgada, no la podemos tener sobrecargada porque entonces no daría cabida a este extra de carga orgánica. Nuestra red de biogás, nuestros colectores de gas, nuestra red tiene que estar también preparada para asumir este posible incremento de producción de gas. Después tenemos que contar con que estos residuos probablemente, después de ser digeridos y deshidratados en la depuradora, nos provoque un incremento de algunos nutrientes, nitrógeno y fósforo, que vamos a incorporar de nuevo a la depuradora. Eso lo vamos a tener que depurar después. Eso lo tenemos que tener también en cuenta. Y además tenemos que tener una tecnología adecuada para recibir estos residuos. A nosotros ahora mismo nos llegan cisternas de 25 metros cúbicos. ¿Cómo descargas eso en la depuradora? ¿Vale? Bien, analizamos todo esto en planta y vimos que en principio la planta podría asumir y estaba preparada para esto. ¿Con qué criterio admitimos los residuos? ¿Qué tenemos que hacer? Vale, pues establecimos un protocolo para admitir estos residuos, para darle viabilidad a ellos, que, bueno, está resumido aquí, consiste principalmente en analizar la muestra, analizar una muestra de ese residuo, informarnos de dónde procede, de qué punto de la cadena productiva o del proceso viene, hacer un análisis completo y, dadas las características de la planta, las dimensiones que tiene y demás, no nos podíamos permitir el lujo de incorporar algo y de hacer pruebas, sin más. Fue necesario establecer un pilotaje previo a la incorporación de todos los residuos en la planta. Todos los residuos que se han admitido en Copero han pasado por un pilotaje, han sido probados en una planta piloto. Una plantita de unos 500 litros que reproducía la digestión anaerobia. Se incorporaba poco a poco el residuo y se analizaban los parámetros de la digestión. Veíamos si era viable o si no era viable. Bien, una vez que se daba como viable y como factible el tratamiento de estos residuos, se incorporaban a la planta y eso implicó, evidentemente, un mayor control de la digestión y una serie de analíticas extras, tanto para controlar las entradas como para controlar la propia digestión. No veo el tiempo que me queda. 17. Bien, voy un poco más rápida. Esto es un esquema de la planta piloto que hemos utilizado y aquí pretendía resumir un poco algunos de los ensayos. Ensayamos sustratos o residuos procedentes de la fabricación de zumo, de la fabricación de biodiesel, fabricación de perfumes, separadores de grasa, industria láctea, cárnicas, mataderos, en fin, una variedad bastante amplia. He rodeado ahí algunos parámetros que creo que conocemos todos, como es la relación acidez volátil y alcalinidad y la de cubo disuelta del digestor. Vemos que en este caso el que está rodeado en la etapa sin sustrato, o sea, cada proceso, cada pilotaje consistía de una etapa sin sustrato, o sea, como una línea base del digestor,
podía consistir en 10 o 12 días, no adicionábamos sustrato y veíamos cómo se comportaba el digestor. Empezábamos a añadir sustrato y veíamos cómo variaban, pues, entre ellos estos parámetros. Veíamos la producción de gas y el propio digestor. Por ejemplo, en la fabricación de perfumes vemos que la acidez, volatilidad y alcalinidad pasa de 0,08 a 0,19. Ahí está pasando algo. Ahí había que analizar o bien las cantidades, la carga, el tiempo, en fin. En principio, eso no parecía bastante viable. No me quiero extender, pero cada uno de estos ensayos pues, podía llevar pues, 30, 40 días y un trabajo adicional importante. Bueno, se analizaban una serie de gráficas y demás. No quiero extenderme demasiado en esto, ¿vale? Pero bueno, es muy claro, por ejemplo, en este caso, que eran unos residuos procedentes de una fábrica de perfumes. En la gráfica de la derecha, la evolución del digestor, vemos como a partir del día 25-27 se nos dispara la relación acidez volátil alcalinidad del digestor, con lo cual, o bien por tóxicos o bien por carga, el digestor se está inhibiendo. Con lo cual, en principio, con estas concentraciones y con estas características, este residuo no se podía tratar en copero. ¿Qué más? ¿Cómo adaptamos la instalación? Bien, nuestra instalación está preparada, tiene muchos digestores, tenemos una capacidad holgada, pero ¿cómo lo hacemos? En principio, las primeras pruebas, pues Copero cuenta con una arqueta de mezcla en la que se unen los fangos primarios con los biológicos. Pues lo primero fue conectar ahí una manguera y echar ahí los residuos. A partir de ahí se bombeaban a los digestores. Bien, esto como prueba está fenomenal, pero esto ni es seguro ni es forma de hacer un tratamiento. Por lo tanto, empezamos a instalar tuberías y conexiones directas a la arqueta de fangos mezcla, por ejemplo, uno del cursor, pero esta fotografía de aquí a la izquierda, de manera que el camión llega, estamos hablando de cisternas de 25 toneladas, el camión llega, se conecta a esa tubería y esa tubería descarga directamente en la arqueta de mezcla. Pues vimos la necesidad de instalar depósitos, porque algunas veces, bueno, por temas de mantenimiento o simplemente por acumulación puntual de muchos residuos, no podíamos incorporarlos todos a la vez, con lo cual incorporamos algunos depósitos para poder dosificar poco a poco esos residuos. Instalamos después una máquina de tratamiento de sólidos, porque hasta ahora lo que estamos viendo son residuos líquidos, no, podemos tratar también residuos sólidos. Incorporamos un pequeño tratamiento que constaba básicamente de un triturador del sólido, lo mezclamos con agua y con ello lo incorporábamos a la arqueta de fangos mezcla. En caso de que fuera necesario, teníamos la opción también de prensar este residuo si no fuera suficientemente líquido y sacar un jugo, por decirlo así, y eliminar el residuo, los impropios que generara, y el líquido iría a la cámara de mezcla. Es el caso, por ejemplo, de una prueba que hemos hecho este año con las naranjas procedentes del Viario de Sevilla. Han llevado a la planta, hemos llegado a tratar 1.700 toneladas de naranja, hemos obtenido 800 toneladas de zumo de estas naranjas y se ha producido unos 85.000 kilovatios con el tratamiento de ellas. Es un ejemplo. Hemos hecho pruebas también con excedentes de plataformas como Mercasevilla, con mezclas de frutas, hortalizas y demás, de manera que las trituramos y las prensamos y se puede obtener también este zumo. Bien, bueno, esto es un poco un ejemplo de cómo funciona la máquina. ¿Vale? Simplemente primero la tritura, luego saca el zumo y se incorpora. Es verdad que en este caso, así como los líquidos los aprovechamos todos, en este caso generamos unos residuos que tendríamos que eliminar también, ¿vale? Este sería el zumo. Bien, la situación actual, ¿cómo estamos ahora mismo? Empezamos en 2011, estamos en 2021. Empezamos tratando pues unas 30, 40 toneladas de sustrato, residuos, agua al día. Actualmente estamos en el orden de 350, aquí estamos 2021, no he puesto nada de 2022, pero en algunos días llegamos hasta las 400 toneladas al día. Tengamos en cuenta que prácticamente es de lunes a viernes, poco se descarga los sábados y casi todo en horario de mañana. Esto puede suponer pues unos 18 o 15 camiones al día descargando en la planta. Evidentemente, esto nos ha beneficiado primeramente en la producción de gas, lo vemos ahí.
En principio, en 2011 estábamos en unos 12.000, 13.000, 14.000 metros cúbicos de gas al día. Ahora mismo estamos en 19.000 o 20.000. En resumen, en 2021 hemos tratado 130.000 toneladas aproximadamente, toneladas de residuos como tal. En DECUO son unas 11.000 toneladas. Esto traducido en gas es algo más de 3 millones de metros cúbicos y aproximadamente el 40% de la energía que se genera en la planta puede proceder de los residuos. Bien, si volvemos a recuperar un poco la gráfica de la que partíamos en 2011, la carga a la planta, la DECUO de entrada a la planta ha seguido bajando, ha seguido disminuyendo, pero nuestra producción de gas ha aumentado. Esto nos ha permitido llegar en algún caso hasta el 93%. ¿Vale? A modo de resumen, ¿qué tratamos en Copero? Pues básicamente casi el 98% es líquido, casi un 50% procede de la industria cárnica, un 20% de la alimentaria, tratamos residuos de la fabricación de biodiesel, lodos de EDARI. Hemos visto que muchas depuradoras industriales tienen, o sea, muchas fábricas, mucha industria tiene su depuradora, la consigue rentabilizar, la consigue explotar bien, pero luego tiene unos lodos. ¿Y qué hace con esos lodos? Pues lodos de esas depuradoras también las tratamos ahí en Copero. Grasas vegetales bastante, industria láctea también, ¿vale? Bien, ¿qué quiero mostraros con esto? En Copero sigue siendo, bueno, nuestro objetivo fundamental es, por supuesto, depurar el agua, pero después de esta experiencia que hemos llevado a cabo a lo largo de estos años, para nosotros ya se ha convertido también en un objetivo primordial contribuir a la reducción del impacto ambiental. Seguir contribuyendo a la valorización de los residuos, porque con ello, además, evidentemente, estamos consiguiendo también un beneficio medioambiental y es la reducción de importación de energía de la red. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En los últimos años, Copero está siempre en continuo cambio. Es una depuradora bueno, que Emacesa apuesta bastante por ella. Estamos intentando mejorar en todo el sentido, incorporar las nuevas tecnologías y recientemente se ha incorporado un nuevo proceso de hidrólisis térmica con objeto de, bueno, de dar cumplimiento a la nueva normativa de lodos que pronto entrará en vigor. Bien, le hemos dado la vuelta a la depuradora, no voy a entrar en muchos detalles, pero ¿qué quiero decir con esto? Todo cambio que se haga en Copero, al final la codigestión va en paralelo y siempre lleva implícita alguna otra transformación o alguna otra mejora para que vaya de la mano la codigestión y la valorización de los residuos. En este caso fue necesario la construcción de una nueva arqueta para poder descargar los residuos, porque bueno, ahora la digestión se ha dividido en dos y necesitábamos una nueva línea de incorporación de estos residuos a un punto en el que actualmente no era accesible. ¿Vale? En resumidas cuentas, el proceso controlado de la digestión anaerobia parece bastante adecuado para el aprovechamiento energético de los residuos y, por supuesto, para mantener y mejorar el valor fertilizante de nuestro producto final, que pueden ser los lodos. Ahora mismo tenemos más de 50 empresas autorizadas a gestionar sus residuos o sus aguas en la planta. Como hemos visto, más de 100.000 toneladas de residuos valorizados y 4.500 megavatios producidos en el año. Digo un proceso controlado porque esto no es tan fácil como yo lo he planteado, ni muchísimo menos. Esto lleva detrás bastantes problemas, bastantes dolores de cabeza. La digestión anaerobia es un proceso sensible, hemos dicho necesita unos pH adecuados, unas temperaturas, unas mezclas, no quiere para nada un tóxico, con lo cual lleva implícito unos controles muy exhaustivos. Hemos dicho que podemos estar descargando del orden de 15 o 18 cisternas al día en Copero. Sí, todas se analizan todos los días, todas las descargas se analizan, ¿vale? El control es totalmente exhaustivo. Por lo tanto, es verdad que tenemos un beneficio energético, pero tenemos unos sobrecostes a nivel de mantenimiento de nuevas instalaciones, de analítica, de control documental, de control del proceso. En fin, no todo es tan sencillo. Luego tenemos otro problema, y es esto. Hemos dicho que todos estos lodos finalmente los vamos a deshidratar y en la deshidratación producimos un rechazo. Ese rechazo vuelve a cabecera. ¿Qué pasa? Pues en Copero hemos comparado los datos de esos rechazos de deshidratación en 2016, que ya teníamos una codigestión, bueno, media, no estábamos en los inicios, pero tampoco estábamos en las 400 o 350 toneladas al día. Lo hemos comparado con lo que tenemos ahora y podemos ver ahí cómo
La contribución de estos rechazos al total de los rechazos de la planta, incluimos en ellos los espesadores, los flotadores, baldeos y demás. Por ejemplo, el nitrógeno ha pasado de un 9% en kilo a un 17%. Y en fósforo ha pasado de un 1% a un 14%. Esto lo tenemos que depurar, ¿vale? O sea, esto es un problema añadido a la planta. Hasta ahora, Copero parece que se lo puede permitir. No sabemos si habremos llegado ya al tope. Otro problema añadido que puede venir es la alteración de las características de los lodos. En este caso, sí que bueno, tenemos aquí una comparativa, una gráfica de la evolución de estas características y en ninguno de los metales pesados hemos visto ningún incremento de ello. Con lo cual, es verdad que lo único que aceptamos son residuos de la industria agroalimentaria, que en principio no deben de tener metales pesados. Pero bueno, todos conocemos el mundo de los residuos y en algún momento se puede colar algo, ¿vale? Queriendo o sin querer. Solo vais a ver una evolución progresiva de la concentración de fósforo de estos lodos, pero eso es consecuencia de la eliminación de fósforo en la planta que se pone en marcha a partir de un determinado momento, 2017, 2018, con lo cual estamos eliminando el fósforo de las aguas residuales y lo estamos llevando a los lodos, sin más. Sí es verdad que también tenemos un incremento de la producción de fango, evidentemente. Aunque la mayor parte de estos residuos son líquidos, al final una pequeña parte puede ser sólido y puede ser no biodegradable, puede estar incorporada a lo sólido. También hay una serie de residuos sólidos que tratamos muchos lodos, tratamos residuos de aceitunera que contienen muchísimos sólidos, o sea que de hecho que son sólidos, que los tratamos en las máquinas que hemos visto. Entonces, es verdad que tenemos un incremento de sólido. Esta producción de sólido por metro cúbico de agua tratada parece que se está estacionando en los últimos años y no hay un ligero incremento. Es otro punto a tener en cuenta. Todo esto luego hay que balancearlo. Yo produzco más energía, pero genero más lodo, pero puedo tener tóxicos, puedo inhibir la digestión, tengo que mantener unas instalaciones que tienen un coste. Entonces, cada depuradora tendrá que poner en una balanza estos dos aspectos y ver si para ella es rentable o no. La verdad que a día de hoy, después de estos 10 años de experiencia, no sé, a la industria creo que en muchos sentidos estamos ayudándole y haciendo un favor. Cuando tenemos tareas de mantenimiento y tenemos que hacer paradas, no os podéis imaginar la que se nos viene encima. Es un drama para alguna industria, porque no sabe qué hacer con ello, porque la alternativa que tiene es esta, porque el resto de alternativas no son viables para ello, ¿vale? Entonces, somos conscientes de, en ese sentido, la labor que hacemos. Bien, a modo de resumen, creo que ya lo he dicho todo, las ventajas que tiene para la explotación, evidentemente, la producción de gas y la disminución de la energía que importamos. Los lodos son aptos para valorización, en principio no se alteran con los residuos que estamos valorizando en la planta y en principio no tenemos ningún tipo de problema en ese sentido, hasta ahora. Las ventajas medioambientales son claras. Reducimos la contaminación a las redes de saneamiento. Muchos de estos residuos nos llegaban antes por la alcantarilla, es así, y lo hemos visto, que es una forma que tienen algunos de eliminarlo, de deshacerse de ello. Reducimos el impacto ambiental por el tema de olores, emisiones atmosféricas y lo más importante, valorizamos estos residuos. Le damos una segunda vida, en este caso, una valorización energética. Para la industria, está sintetizado en una frase, facilidad para la gestión de los residuos, pero esto conlleva muchas cosas. Ten en cuenta que hay muchas pequeñas empresas que están en un medio rural y no tienen una fácil conexión a la red de saneamiento. Para ellos no es viable deshacerse de estos productos. Bueno, después lo que hemos dicho, inversiones, personal especializado, dificultades de tratamiento, problemas en la propia instalación. Esto es una vía bastante aceptable y bastante posible, por lo menos en nuestro caso. Me consta que la codigestión no es algo nuevo, hay muchísimas experiencias, esto en Europa se hace desde hace bastante tiempo, creo que Dinamarca es uno de los países pioneros y aquí no hemos inventado nada, pero bueno, creo que ya bastantes depuradoras en España se están uniendo a este carro. Inconvenientes o precauciones, o más bien, pues sí, precauciones. Necesitamos un control operacional bastante exhaustivo en la digestión. Podemos tener riesgo de aumento de sulfídrico de gas, que eso al final, ¿qué implica?
pues implica más reactivos para eliminar ese sulfídrico. Al final, un coste adicional para la depuradora. En el caso de manipular sólidos, necesitamos personal. O sea, el líquido llega al camión y descarga, pero el sólido hemos visto que necesitamos una maquinita, verterlo, una adición de agua, un control, gestión documental, análisis de todos los residuos y análisis de la digestión, el control de los retornos muy importante, con lo cual, ya digo, tiene unas ventajas, pero para la planta tiene inconvenientes, sobre todo precauciones a tener en cuenta a la hora de no perder de vista nuestro objetivo principal, que es la depuración de las aguas y la obtención de un lodo con una calidad, bueno, pues dentro del marco legal que tenemos ahora mismo. Creo que me ha ajustado más o menos el tiempo y creo que nada más. Muchas gracias.